Hola, Dios les bendiga. Eh, Cuando uno ve todo lo que acontecimientos que están ocurriendo, si uno va al libro de Mateo y cuando Jesús dice que esto es solo el principio de dolores, dice el texto, hay una parte que dice que el evangelio del reino va a ser predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es este evangelio que Jesús está diciendo que va a ser predicado a todas las naciones? Hoy en día, cuando a través de la televisión, de los medios de comunicación, se predica un evangelio un tanto distinto y que, que nos hace preguntarnos, ¿es el evangelio que Jesús predicó, que los apóstoles predicaron? Entonces, y la única respuesta, o en donde podemos encontrar, mejor dicho, la respuesta es en la Escritura, es en el libro, es en el Nuevo Testamento, en este caso propiamente tal, y más exactamente en el libro de los Hechos, en donde se cuenta o se habla lo que los apóstoles predicaron. Jesús le dice en el Evangelio de Marcos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjate que muchas veces aquí puede haber muchas discusiones en que el bautismo salva o no salva, pero lo que aquí el texto nos dice, que hay que el bautismo es consecuencia de algo previo. ¿Qué es algo previo? Es creer en el evangelio. Si no crees, no dice que si no crees y no fueres bautizado no serás salvo, sino que si no creyere, el que no creyere será condenado. Y el bautismo, por consiguiente, eso es la consecuencia de creer en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? En simples palabras, normalmente decimos, es una buena noticia. Pero ¿por qué es una buena noticia? Entonces debemos mirar lo que los apóstoles y lo que ellos predicaron en su tiempo. Y los dos grandes predicadores o exponentes del evangelio en el libro de los Hechos son Pedro, que es llamado el que predicaba el evangelio a los de la circuncisión, y Pablo, que predicaba el evangelio a los gentiles. Entonces debemos mirarlos a ellos, cuál era su predicación. En el Evangelio de Lucas también Jesús nos dice cuál es el contexto de esta predicación. Y dice en el Lucas 24:47, después de decirle algunas cosas que las escrituras hablaban del Cristo que iba a padecer, y dice en el 47 que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces Jesús nos está diciendo en este texto que lo que debemos predicar es el arrepentimiento a través del nombre de Jesús, y que la persona al arrepentirse recibirá el perdón de sus pecados. Pablo también dice en la carta de Primera de Corintios que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces el evangelio es una noticia que está basada en que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra y murió por nuestros pecados, de los cuales nosotros debemos arrepentirnos, de nuestros pecados, para entonces recibir el perdón de Dios. Vamos a ver lo que predicaban los apóstoles. Pedro, en su primer discurso, después de exponer ante esa multitud de judíos que habían matado al autor de la vida, Pedro les dice a esa multitud que está compungida, que está diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Debe venir una convicción, la cual debe producir ese arrepentimiento,
Y la consecuencia que Pedro dice, es la misma que Jesús les había dicho a ellos, que si creen a esto, si creen que Jesús murió por tus pecados, pues bien, arrepiéntete de esos pecados y bautízate para que esos pecados sean perdonados. El bautismo es el reflejo de lo que yo creo, pero el llamado inicial es arrepentirse de lo malo que hemos hecho. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el segundo discurso de Pedro, también él les habla que por la ignorancia habían hecho todo lo que hicieron respecto a Jesús. Y él le dice así que en el verso 19 del capítulo 3, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro predicaba a los judíos, a los de como sale después en las cartas a los, no en el mismo libro de los Hechos, cuando hay esta separación en que Pedro y los demás apóstoles iban a predicarle a los de la circuncisión y Pablo a los gentiles. Él le predica a los de la circuncisión, a los judíos de su entonces, que se debían de arrepentir y convertirse para que sean borrados los pecados. Ahora, ellos como judíos lo entendían. Ellos sabían de que el lenguaje del arrepentimiento, que es volverse a Dios, que es dejar atrás todo lo que yo he hecho de acuerdo a mi parecer, de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mis conceptos, de acuerdo a mi manera de ver las cosas, y pongo ahora la mirada en Dios y lo sigo a Él y hago las cosas a la manera de Dios, no a la manera mía. Pedro a Cornelio, en el capítulo 10, también le dice a Cornelio, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, que Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y que todos los que en Él creyeren, en Jesús, recibirán perdón de pecado por su nombre. Eso, dice Pedro, que fue el mandato de Jesús. El apóstol Pedro, el discípulo, uno de los que estuvo frente a Jesús cuando se transfiguró, dice que el mandato del maestro es que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, aquí nos dice algo más. No solo Jesús es el Salvador, sino que es el juez de vivos o muertos. Y sí que comienza a ser una buena noticia, porque si tú te imaginas que te vas a presentar delante de quien es tu Salvador, delante de quien es el juez en este asunto, y que además no solo es juez de los que estamos vivos, sino que también de los que están muertos. ¿Qué decía Pablo? Que no fue un discípulo, digámoslo así, entre comillas, directo de Jesús, pero él recibió la revelación del Evangelio, dice, no por hombre, sino por Dios. Pablo en Atenas da también un discurso frente a los griegos de ese entonces, gentiles. De hecho, ni siquiera eran gentiles israelitas o que conocían de alguna manera al Dios de Israel, sino que eran gentiles griegos que tenían sus propias creencias. Y él hace un discurso diciendo que él les predicaba al Dios no conocido, a ese que ustedes no conocen, yo les predico, decía él. Y en el capítulo 17 del libro de los Hechos, verso 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El discurso llegó hasta ahí porque los griegos reaccionaron y dijeron, ¿cómo esto de que lo levantó de los muertos, que resucitó? Pero si tú te fijas, Pablo no predicaba otra cosa diferente a Pedro.
La predicación es la misma, es un llamado al arrepentimiento y dice que Dios está mandando a que todo hombre en todo lugar se arrepienta de sus pecados, de vivir sin las reglas de Dios. Juan, en 1 de Juan dice que el pecado es infracción de la ley. Ahora muchos dicen, no estamos bajo la ley, pero los griegos nunca estuvieron bajo la ley, bajo el mismo concepto que estamos hablando. Y por otro lado, tú y yo nunca hemos estado bajo la ley, si es que dijéramos que alguna vez hemos hecho lo que la ley nos manda. Entonces, ¿cómo usamos eso? Pero eso, bueno, eso es tema de otro video. Pero el pecado es tipificado de acuerdo a la ley. No podemos determinar qué es pecado si no está en la ley de Dios. La ley de Dios es la que dice lo que es pecado. Dice en qué estamos errando el blanco. Dice en qué estamos fallando. Dice en qué no estamos obedeciendo a Dios. Pablo, cuando ya es arrestado Pablo y es llevado, va a ser enviado a César, él hace una defensa frente a Festo y al rey Agripa. En Hechos 26, verso 19. Y él dice, por lo cual, oh rey, después de contar toda su conversión de la visión que había visto, dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, nota, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Eso es lo que Pablo predicaba. Y si te das cuenta, es lo mismo que Pedro predicaba, es lo mismo que Pedro predicaba por mandato de Jesús. ¿Qué estamos predicando hoy? Y si tú lees el discurso de Pedro, Pedro confronta a los de su nación y les dice, vosotros matasteis al santo, fuisteis cómplices con los gobernadores. Pero también les dice, pero ahora entiendo que lo hicieron por ignorancia. Y los llama a arrepentirse de esa acción. Pero Pablo no usa el mismo lenguaje fuerte y directo que Pedro usó, porque los gentiles, muchos de esos gentiles, no tenían idea de los mandamientos de Dios, ni del Dios de Israel. Entonces, muchas veces lo dije en uno de los videos anteriores, que nuestras predicaciones, a veces predicamos lo que se debe predicar a la iglesia, lo predicamos al mundo. Le hablamos como que si ellos ya hubieran entendido lo que es Dios, lo que es su palabra, y damos por hecho que ellos leen la Biblia y le hablamos como si supieran de lo que estamos hablando. Y ciertamente, como lo dije, muchas veces ni siquiera los mismos cristianos sabemos lo que estamos hablando, menos el mundo. Entonces, debemos volver al origen de la predicación, a enseñarles que ellos están fuera de la voluntad de Dios, pero que Dios los está llamando. Y este llamado es arrepentirse en el reconocer de que ellos están viviendo no de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y podemos usar simples ejemplos, porque hoy en día los jóvenes, el llamado a los jóvenes que ya no honran al padre, ya no honran a la madre, ya no respetan las autoridades mayores, o los que peinan canas, como dice la misma escritura, de que el hombre traiciona a la mujer y la mujer traiciona al hombre en el matrimonio. Y son cosas simples que uno podría decirle, y esto Dios no lo aprueba. Pero Dios no nos está acusando, porque no nos va a juzgar aún
Viene un día en que nos va a juzgar, pero hoy el llamado es que tú y yo y todo el mundo se arrepienta de vivir sin Dios, de hacer las cosas de acuerdo al mundo y no de acuerdo a la Escritura. Y debemos ser astutos y capaces. Dios nos dé la gracia para poder llegar a aquellos que aún no entienden esto del Evangelio, no entienden la buena noticia que está delante de ellos, de que si mueren sin Cristo y no se han arrepentido, no sé cómo podrán ser salvos. La garantía 100% segura es tener a Cristo, pero para tener a Jesús debemos arrepentirnos de nuestra manera de vivir y vivir de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo. ¿Quién es el hombre, dice el Salmo y Pedro también, que desea ver días buenos? Refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Busque la paz y sígala. Debemos ser capaces, como Pablo, de predicar el Evangelio. Él fue duro con los que conocían la palabra, pero fue más elocuente, digámoslo así, con los que no lo conocían. Y trataba, por eso él decía, con el fuerte me hago fuerte, y débil con el débil, con el griego me hago griego, y con el judío, judío. Entonces a veces nosotros somos, por decirlo así, judíos con todo el mundo. Me refiero a que que damos por hecho de que todos saben los mandamientos de Dios, todos saben lo que deben hacer, y el mundo no lo sabe. Hay gente que no lo sabe, hay gente que ni siquiera sabe cómo orar, cómo acercarse a Dios. Una de mis hijas decía, ¿cómo se ora? Le preguntaban en el colegio, ¿cómo tú oras? Hoy el mundo se está alejando de Dios y mucho de eso es responsabilidad nuestra. Ciertamente todo va a ir de acuerdo a la palabra de Dios y el mundo cada vez se va a alejar de Dios, pero la iglesia debe ser el reflejo de Cristo y debe ser la voz, el llamado. Pablo, mira la diferencia. Pablo le dice, Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Pero Pablo en sus cartas dice, pero nosotros rogamos a todo hombre, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Me acuerdo de un pastor que cuando recién llegó al Evangelio, su predicación era decirles Dios a sus amigos, a su gente en el trabajo, Dios es real. Dios es real. Y si Dios ha hecho algo en ti, usa eso para llegar a la gente. Usa eso para llegar a tus amigos. En decirle, Dios responde la oración. Dios a mí me sanó. Y te van a preguntar, ¿qué debo hacer? Debes arrepentirte de tu manera de vivir y buscar en Cristo ese perdón de todos tus pecados. Dios va a perdonar los pecados siempre y cuando el hombre se arrepienta. ¿Qué quiere decir esto? Dejar de hacer lo que estás haciendo a tu manera y comenzar a vivir a la manera de Dios. Comenzar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude a poder transmitir el Evangelio como los apóstoles lo transmitían. Las cartas, todas esas cartas, la mayoría de las cartas de los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, la carta a los hebreos, todas esas cartas van dirigidas a los creyentes, a los que ya conocen la Escritura. Y ahí hay doctrina, pero aquel que no sabe y no conoce a Jesús, ¿cómo le vamos a hablar como le habla Pedro a la iglesia? O como le habló Juan el Bautista cuando le predica arrepentidos y convertidos, generación de víboras. Si te fijas, antes de Jesús él ya comenzó a eso. El llamado de Dios es a que todo hombre, mujer, joven, niño, niña se arrepienta
y busque a Dios. Digo, adolescente, porque alguien me dice, no, los niños en el reino de Dios, ya, adolescentes, que ya comienzan a saber lo bueno y lo malo, deben, si están decidiendo su vida de acuerdo a cómo creen en Dios. Y con esto termino. Muchas veces decimos, hoy día la idolatría no existe, porque no vemos quizás las imágenes que habla la Escritura o los altares que se habla en la Biblia. Y decimos, bueno, la idolatría ya no existe. Hoy sí existe la idolatría. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, no te harás imágenes de nada en los cielos y en la tierra. Pero antes de eso dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y nosotros podríamos decir como iglesia que nos sacó del mundo, nos rescató a través de su Hijo Jesús. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cualquiera que se hace la imagen de un Dios, que lo encierra solamente en el concepto de que Dios es amor, está haciendo una imagen de Dios en su mente que no es Dios en todo su esplendor, digámoslo, o el Dios, ¿cómo decirlo?, completo, sino que solo es una parte de Dios. Dios es amor, sí, pero Él es justo, y también en el mismo texto dice que Él es fuego consumidor. Y que al ser justo, Él no puede dar por inocente al culpable. Y el mundo estaba condenado. Y ahí está la gracia que hablamos en ocasión anterior. De que estando condenados, Dios nos está pidiendo para recibir esta gracia, que nos arrepintamos y dejemos nuestra vida atrás y sigamos a Jesús, a Dios. ¿Y cómo lo podemos seguir? De acuerdo a su palabra. Ven a Cristo, ven a Jesús. Si tú no conoces esto, si tú no sabes de lo que estamos hablando, te invito a que ahí en tu hogar, en tu casa, departamento donde estés, puedas doblar tus rodillas y decirle, Señor, he vivido una vida que quizás, y no quizás no te agrada. He hecho cosas que yo sé que están mal, porque tú lo sabes, el hombre sabe cuando está mal. Y aquí es otra parte, quizás no conoce todo lo que la Biblia dice, pero en su interior sabe que está mal. Y de eso que tú sabes que está mal, arrepiéntete y dile a Dios, me arrepiento de todo esto, que sé que está mal, que reconozco que va en contra de ti, mi Dios, y te pido perdón y te ruego que el sacrificio de Jesús me cubra en este día. Te doy mi vida, te doy mi ser, perdona mis pecados, recíbeme en la familia de Dios, en la familia, y desde ese día tú ya no serás una criatura, una creación, un ser humano, serás hijo de Dios. Que Dios te bendiga. ¿Quieres ver un día a Dios? Deja de vivir como tú crees que está bien y confronta tu vida con el espejo de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.